Seguro que empezamos antes. Buenos días, espero que me escuchen. Nosotros les agradecemos mucho que hayan atendido a la convocatoria que estamos haciendo por parte del área de seguros. La plática que nos van a dar por parte también de, obviamente, de Seguros Banorte, a través de su representante, el señor Bernardo Heredia, como ustedes van a ir entendiendo, es sobre la forma en que debemos de conducir, la forma en que debemos de utilizar el automóvil, que es una herramienta de trabajo, para que sea lo mejor posible y evitar de la mejor manera pues algún accidente que se pudiera presentar y que conduzcamos correctamente. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy, y le vamos a dar la palabra entonces a don Bernardo para que inicie esta plática, que espero que sea de mucho provecho para todos nosotros. Gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos comenta don Bernardo que en su momento pues las pueden hacer para que lo vayamos entendiendo mejor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Bernardo Heredia, soy coordinador de ajuste de Seguros Banorte. Pues vamos a empezar con la plática del día de hoy. La plática se llama manejo. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Manejo defensivo. En esta plática buscamos que ustedes como conductores puedan fomentar la cortesía vial. ¿Para qué? Para poder evitar el accidente que nosotros podemos provocar o que nos pueden ocasionar. ¿Podemos cambiar de lámina, por favor? Aquí tenemos un poco de antecedentes con respecto a los accidentes que vivimos día a día. Dice, el automóvil desde su El automóvil desde su invención se ha incorporado a nuestra vida en forma masiva, como un medio de transporte cada vez más fundamental que nos permite alcanzar nuestro actual estilo de vida. Sin embargo, el uso irresponsable hoy en día es una de las principales causas de muerte en México y en todo el mundo, generando un elevado número de accidentes, por consiguiente, víctimas humanas. Vamos a cambiarla, por favor. Aquí podemos ver también que el 62% de muertes en el mundo ocurren principalmente en 10 países, en el cual México ocupa el 7º lugar. El registro de muertes por accidentes, el registro de muertes por accidentes viales duplica el estándar internacional. Al año se registran un promedio de 24,000 muertes, acompañadas por el mismo número de historias dolorosas. De esta enorme cifra, casi una tercera parte la constituyen las personas atropelladas. En 75% de los accidentes automovilísticos en el DF no se registró el uso de un cinturón de seguridad. Vamos a cambiar a la otra, por favor. Existen otros registros estadísticos que nos dice una gran parte de los accidentes de tránsito son a consecuencia de cambios de carril, donde el 60% de los conductores que los ocasionan dicen no haber visto al otro vehículo. Por ello es importante conocer de qué forma podemos garantizar un manejo defensivo que nos permita reducir los puntos ciegos al conducir, en la misma manera de tomar medidas precautorias para que nos permita evitar accidentes de tránsito, pues el 95% se pueden prevenir por el conductor. En esta parte vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a platicar un poquito de esa manera, de esos cambios de carriles, de esos puntos ciegos. Esos puntos ciegos son donde
De pronto nos aparece aquel ciclista, nos aparece aquel motociclista, el cual pues nunca lo vimos. Nosotros se supone que espejeamos y pretendemos hacer esa maniobra lateral para movernos, incorporarnos a otro carril, y es donde aparece pues ¿de dónde salió? ¿De qué se trata esto? De que muchas veces no nada más se trata de ver de reojo, se trata de ver completamente hacia dónde nos vamos a mover, hacer la señalización necesaria, que es poner las direccionales, y también pues hacerlo paulatinamente, no poner direccional, voltear y aventarnos, porque pues ahí es donde se ocasiona el accidente. Y en viceversa, cuando las otras personas pretenden hacer ese movimiento lateral, pues tratar de tener esa parte de la cortesía vial, de frenar tantito, un segundo a lo mucho, y hacemos que la persona pues logre su maniobra sin ningún riesgo alguno, que ahí podemos evitar pues ese accidente, que aparte de generarnos un gasto, nos va a generar una pérdida de tiempo, donde afecta pues directamente a nuestros trabajos. Venimos con el tiempo calculado, estimando que sí llegamos todo muy bien, y resulta que por una maniobra indebida o por otro conductor que la realizó, pues ya nos partió el día en ese pedazo, ¿no? Vamos a cambiar la lámina, por favor. Algunos puntos importantes con respecto a las prevenciones que debemos tomar como conductores. Podemos poner primero ahí el checar el aire de nuestras llantas. Pareciera que pues no es tan importante, que a veces nuestras llantas pues nunca las revisamos, aunque cargamos gasolina 2 o 3 veces a la semana. Nunca le decimos a aquel gasolinero, ¿sabes qué? Pues revisa mis llantas, ¿no? ¿En qué influye el aire de las llantas? Dice aquí que una menor presión de inflado en una sola de las llantas impide que en una frenada brusca el vehículo frene en forma eficiente. ¿Qué pasa cuando vamos pues a una marcha regular, hablemos de 60, 80 kilómetros por hora, y queremos frenar porque el de adelante por algún motivo se amarró? Si nuestras llantas vienen con una buena presión, ese frenaje va a ser regular. El carro no se nos va a jalar para ningún lado. Si traemos una llanta baja, por ejemplo una llanta de adelante que está un poquito baja, hacia donde esté esa llanta baja es hacia donde se nos va a jalar el coche. Entonces es parte importante que nuestras llantas estén con una presión pues necesaria, ¿no? Normalmente la presión es de 30 libras en los carros normales, y ya en los vehículos de carga pues varía de la carga que vayan a transportar, el peso que tengan. Las llantas como tal, también hay un punto muy importante en ellas. El dibujo de la llanta, es la vida que tiene la llanta para poder ser utilizada. Las llantas pisan en el suelo lo que un zapato de nosotros. Ese es el punto de contacto que tiene una llanta en el pavimento. Entonces, si esa llanta ya está lisa o medio lisa, ese punto de contacto pues se ve muy afectado para poder frenar o para poder tener la tracción necesaria en una curva. A lo mejor es donde más lo vamos a notar. Y ahorita que están las lluvias, pues con más razón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con nuestras llantas y que estén pues lo mejor posible. Dice, para rebasar a otro auto necesita circular por el carril contrario con un mínimo de 100 metros. Eso es calcular la distancia y la velocidad a la que vamos a hacer esa maniobra de rebase. Aquí lo marcan en base a carretera, a una vía de doble circulación. Es como está calculado. Entonces hay que estar muy atentos a poder saber la respuesta de nuestro vehículo. Aquí influye mucho pues la parte mecánica de nuestros coches, que estén en buen estado, para que a la hora que se le pida ese excedente de potencia al carro, pues nos lo dé y nos pueda hacer ese rebase pues lo más seguro posible. Y no chocar pues con el otro vehículo que viniera de frente y se ocasione algo muy feo ahí, ¿no? Dice, circular a una velocidad de 60 kilómetros por hora y marcar un número telefónico en un celular al mismo tiempo implica recorrer una cuadra a ciegas. Si han visto en la calle, yo espero que nadie de ustedes pues lo haga. Yo los he visto ya no hablando por teléfono, los he visto chateando. Entonces, si hablar antes nos quitaba una mano y el oído, pues el chatear nos quita las 2 manos y los ojos. Entonces está peligrosísimo, porque van manejando con la rodilla, van medio viendo los carros de enfrente y ahí van mensajeándose en el dichoso celular, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a esa parte de los celulares. El celular pues sí es una herramienta muy buena, muy tecnológica y nos ayuda muchísimo, pero no al manejar. No al manejar es algo muy importante porque, pues como bien lo dice ahí la lámina, hablamos de una cuadra a 60 kilómetros por hora.
Normalmente la gente no maneja 60, maneja más rápido. Entonces el agacharnos a moverle el celular pues implica un riesgo muy grande, ¿no? Podemos encontrarnos un vehículo, un animal, una persona, o sea, cualquier cosa que se nos atraviese, pues no lo vamos a poder ver a tiempo, ¿no? Luego, aquí abajo viene frenar totalmente un vehículo que circula a 100 kilómetros por hora en un día lluvioso. Se necesita un espacio libre igual a lo largo de una cancha de fútbol. No sé si alguien ha visto una cancha de fútbol como tal, o sea, pararse adentro de ella y verla. ¿Qué tan grande es? Porque, digo, en la televisión se ven como que, pues, medianonas, ¿no? Pero realmente sí son grandes. Entonces, pues ahí la importancia de la velocidad, la importancia de nuestros neumáticos y la importancia de ir atentos a donde vamos conduciendo. Ahorita, más adelante, vamos a ver un poco sobre la visión a la hora de la conducción, que no nada más es ir viendo las calaveras del carro de adelante. Hay un poquito más de eso. Dice, el uso del cinturón de seguridad puede ser factor determinante para salvar la vida en caso de accidente. ¿Eso podrá ser cierto o no? ¿O es un mito? ¿Qué opinan del cinturón de seguridad? ¿Sí nos sirve? Yo creo que sí, ¿no? Muchas de las veces nos salva, muchas de las veces nos lastima, porque también nos ha lastimado. Este tipo de pláticas las hemos dado en empresas donde utilizan tractocamiones. Y los choferes, a pesar de que pues son personas muy experimentadas en manejar vehículos pesados, vehículos muy grandes, pues ellos se niegan al cinturón de seguridad. Ellos dicen que no, que los cinturones de seguridad pues son peligrosísimos porque si el camión se incendia pues él no va a poder salir rápidamente, que si el camión choca pues no se va a poder zafar y poderse bajar del camión. Entonces es un tema muy complicado con respecto a una persona que maneja un tractocamión. Con respecto a una persona que maneja un vehículo, pues yo creo que la mayoría estamos habituados a tratar de ponernos ese cinturón. Ese cinturón nos va a ayudar muchísimo en un accidente carretero. Principalmente es donde es más importante pues usar ese cinturón. Aquí en la ciudad también ayuda, pero más en un accidente carretero por las velocidades que podemos tomar en esas distancias, ¿no? Y por último aquí dice el exceso de velocidad incrementa el riesgo de accidentes mortales. Eso pues es una realidad, ¿no? Entre más rápido vayamos, pues más duro va a ser el golpe y más lesionados podemos salir con o sin cinturón. Entonces hay que respetar los límites de velocidad para que los accidentes, en caso de que se den, pues sean lo menor posible, ¿no? ¿Sí podríamos cambiar la lámina, por favor? Aquí vemos que dice, ¿son evitables los accidentes? ¿Se podrían evitar o no se podrían evitar? ¿Qué opinan? Sí se puede evitar. ¿Cómo los podemos evitar? ¿Cediendo el paso a todo mundo? Yo creo que está complicado, ¿no? Aquí está, cambia la lámina un poquito, a la que sigue, por favor. Aquí el 95% de los accidentes se pueden evitar. Hay una situación que es que el 95% de estos accidentes dependen del conductor, no dependen de los factores externos. Los factores externos pueden ser el medio ambiente, ahorita que llueve mucho, o hay lugares en los estados donde hay mucha neblina, hay lugares también en los estados donde hiela por las noches, entonces las carreteras pues están como que muy resbalosas. Eso es lo que no podemos controlar. ¿Qué sí podemos controlar? Pues el exceso de velocidad, la distancia a la cual manejamos de los otros vehículos, el dejar pasar a una persona que va a hacer una maniobra lateral, el pararnos en los semáforos y esperar el tiempo necesario que nos corresponde. Todo eso es lo que sí podemos evitar, el no manejar cansados, porque eso también es un tema pues, bien peligroso, ¿no? Porque la gente a veces dice, no, sí llego, ya hay que llegar a mi casa y van bien cansados, y resulta pues que tienen que recorrer muchos kilómetros para llegar a su domicilio. Entonces, todo eso está dentro de ese 95% que nosotros podemos evitar. Vamos a cambiar la lámina, por favor. Aquí vamos a ver un caso práctico de por qué se suscita un accidente. Este es un caso donde en la vida normal de una persona en una ciudad, así como en la que vivimos nosotros, y dice, en la siguiente situación mostramos un caso común que vivimos en un día normal, como es el caso de un conductor que se dirige a su trabajo en su vehículo por su ruta habitual. Vamos a cambiarlo.
Dice, en este supuesto tenemos una persona que no suele ser puntual. Eso está dentro del 95% de lo que no podemos controlar. Sí, ¿no? Eso sí lo podemos controlar. Y siempre con altas cargas de trabajo. ¿Está dentro del 95%? Bueno. Más aquí, ¿verdad? Por lo que al ir retrasado y estresado, suele ir más cerca de lo normal del vehículo que le precede. Esto con la intención de adelantar en cualquier momento para recuperar el tiempo perdido. O sea que se paró tarde y va pegadito al carro que le va enfrente, porque piensa que en cualquier momento lo va a poder rebasar y los 5 minutos que dijo ahorita me levanto, pues los va a reponer manejando. Pues error, eso no va a pasar. Dice, casi todos los días realiza este trayecto en estas condiciones y nunca ha tenido un problema y menos pues un accidente. Entonces es un superconductor que él nunca choca y él todos los días se para al 10 para las 7 cuando entra a las 7:30, ¿no? Vamos a cambiar la lámina, por favor. Sin embargo, el día menos esperado, de manera fortuita, un semoviente cruza una avenida, por lo cual el vehículo que le precede frena intempestivamente, tratando de esquivar al animal. Sin embargo, el conductor de la camioneta no alcanza a frenar, ocasionando en consecuencia un accidente de tránsito. Ahí está lo que estábamos hablando de las distancias. Hay algo que podemos ir controlando, pues que es la distancia que él estaba jugando a ir cerca del otro. Pero él no controla que puede salir un perro, que es el semoviente, que puede salir una persona, o que simplemente al conductor de adelante se le cayó el celular y pues se va a agachar a recoger. Vamos a cambiar de lámina, por favor. Estas son las causas que ocasionan ese accidente. Primero pues ponen a un perro, después la lluvia, que es algo que no podemos controlar, al perro tampoco lo podemos controlar, el ir muy cerca, que sí ya entra dentro del 95, que sí podemos controlar. ¿Y qué ocasionó este accidente? Pues la acumulación de estos factores. Como pueden ver, si no hubiéramos ido tan cerca del otro vehículo, a pesar de que está lloviendo y a pesar de que salió un perro, pues no hubiéramos chocado. ¿Ok? Dice, evidentemente la causa del accidente es la acumulación de los factores, ya que todos juntos generan una situación en la cual el conductor no pudo controlar, que ya fue pues la colisión como tal. Vamos a hacer el cambio de lámina, por favor. Seguimos viendo que si los accidentes se pueden evitar. Dice, el perro es el desencadenante, pero perdón, ya leí mal. El perro es el desencadenante, pero y la lluvia son factores que el conductor no puede controlar, que es lo que yo les comentaba, eso no está dentro del 95%, que sí podemos manejar nosotros. Sin embargo, sí existen otros factores que están bajo la influencia, como son el retraso, el prepararse tarde, las prisas y el estrés, la limpieza de los cristales. Eso se da mucho cuando en lluvias no compramos esos limpiadores y le decimos al que anda vendiendo los zules que nos ponga ahí unos zulitos de a 20 pesos. Que lejos de limpiar bien esos parabrisas nos los van a rayar. Entonces hay que tener mucha atención en esa parte, prevenir un poco cuando el clima va cambiando. En lluvias es muy importante las llantas, es muy importante los limpiadores y echarle líquido al depósito de limpiadores. Eso es algo que nos va a ayudar mucho porque a veces hay charcos y nos manchan el parabrisas, no podemos ver bien y en lo que estamos viendo es cuando se generan los accidentes. El accidente nunca nos va a decir a qué hora va a salir a lucir. Ese, en el menor momento, ahí se da. Entonces hay que tratar de prevenirlo. La distancia con el vehículo de adelante, bueno, es lo que ya hablamos hace rato, hay que prevenir esas distancias. Si estos factores los hubiese controlado el conductor, a pesar del cruce del perro, el accidente no habría tenido lugar. Lo cual podemos concluir que en la mayor parte de los accidentes son evitables. Que es lo que les acabo de explicar, que nosotros podemos controlar mucho de esos accidentes que se ocasionan en la calle. Vamos a cambiar. Otra, Alex. Factores imputables al conductor. La organización. El haber salido con anticipación. Pues eso, ¿no? Básicamente es el tiempo. Nosotros, a lo mejor los primeros días en nuestro trabajo, podemos pues estar jugando con cuánto vamos a hacer en ese trayecto. Posteriormente, pues ya no se vale que lleguemos tarde o que salgamos todos estresados para poder acudir a nuestro lugar de trabajo. Hay que ser un poquito organizados y ver cuánto tiempo nos tardamos en cada actividad antes de salir pues ya a la conducción como tal. La visión.
Solo miraba el coche de adelante si no hubiera visto el perro desde lejos. Esto es parte de lo que les comentaba de cómo ver a la hora de conducir. Normalmente la gente cuando lleva prisa, pues nada más va viendo el carro de adelante, en qué momento se descuide, se frene o se pueda meter. Y no, la visión, pues hay que ver un poquito más adelante, ver por qué está el tráfico a lo mejor, ver a los lados, a ver si viene algún ciclista, ver un poco adelante y al lado, a ver si alguien va cruzando en ese tráfico tan pesado que vamos. Normalmente el peatón pues, se cruza las avenidas confiado en que pues hay mucho tráfico. Entonces todo eso influye para que nosotros podamos evitar un accidente. Luego, el análisis. No aceptó el riesgo real de la situación. Él no contó con lo de la lluvia, no contó con el tráfico y bueno, con su parabrisas. O sea, hace que no actuó adecuadamente. Él pensó que iba a salir y pues la calle iba a estar vacía, no iba a estar lloviendo y que pues iba a llegar a más de 100 kilómetros por hora a su trabajo, ya que se paró tarde, ¿no? Entonces eso lo podemos evitar pues parándonos temprano y tratando de contemplar pues todo lo que podemos encontrar en las calles. Y más pues en estas grandes ciudades donde el tráfico, más las marchas, más los hoyos, más el cierre de vías, pues a veces complica mucho nuestros trayectos. Y el espacio, bueno, la falta de espacio para maniobrar, el ir muy pegado al vehículo, pues eso evita que pueda frenar a tiempo, eso evita que pueda esquivar el carro, eso es lo que genera pues el accidente como tal. Vamos a hacer el cambio de lámina, por favor. El mantenimiento del vehículo, limpieza de los cristales y funcionamiento de los limpiadores, que es lo que ya les comenté hace un rato, en la importancia de tener una buena visibilidad al exterior de nuestro vehículo, ¿no? En conclusión, la primera causa en los accidentes laborales son precisamente los accidentes viales y presentan la mitad de los accidentes mortales. En conclusión, los accidentes no son causados por la mala suerte ni por una fatalidad. Son el resultado de una acumulación de factores. En el 95% de los casos, los factores que llegan a determinar el hecho dependen de las precauciones que tome el conductor. Pues sobre lo mismo, lo que estamos comentando, ese 95% está en nuestras manos, ese 95% influye mucho de la cortesía vial que podamos tener nosotros como conductores, y pues no el que traigo mi camionetón y me lo voy a meter ese carrito que es más chiquito porque pues la mía trae más lámina, ¿no? Hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones. Vamos a ver. ¿Los accidentes son evitables? Pues ya quedamos que sí son evitables. Conducir es parte de nuestro trabajo y debemos realizarlo con seguridad, por lo que conducir es una actividad de riesgo. Pues sí lo es, ¿no? Uno amanece muy contento, agarra su carro nuevo, se sube bien confiado de que el carro no nos va a fallar, pero el riesgo pues lo traemos en nuestros 360 grados alrededor. No sabemos el otro conductor qué va a hacer, o no sabemos qué va a pasar con una persona que se aparezca de la nada. Entonces todo eso es lo que nosotros vamos a tratar de prevenir a la hora de conducir nuestro vehículo. La conducción defensiva. ¿A qué nos suena conducción defensiva? Hace un momento por ahí me decían que si era ponernos en guardia en contra de los otros conductores. Pues no es eso. Es el prevenir un accidente. Ya sabemos manejar. Ahora vamos a tratar de hacer que ese manejo sea seguro para nosotros y para la gente que nos rodea. Dice, la conducción defensiva es ante todo una actitud y una forma de actuar ante el volante que permite evitar accidentes, anticipándonos a las acciones de los demás y adaptándonos a las condiciones adversas. ¿Qué podrá ser anticiparnos a las acciones de los demás? Pues yo creo que todos hemos visto por ahí aquel conductor que va como que buscando el salirse de algún lado, pero en una vía donde pues hay muchísimo tráfico, donde están los semáforos descompuestos y donde aparte de todo pues hay hasta una marcha por ahí. Entonces, si nosotros vamos al lado de ese conductor, ¿podemos prevenir que nos choque o no podemos prevenir? Yo creo que sí se puede. ¿Por qué? Porque tú vas viendo que él va buscando el espacio. Entonces la manera de prevenirlo pues no es aventarle el carro para que en el espacio delante de mí no se meta. A lo mejor es frenar tantitito para dejarlo que se meta enfrente de nosotros. Y así él vaya buscando pues su supuesto camino rápido, pero lejos de nosotros, para que ese choque no nos lo vaya a ocasionar a nosotros, que se lo ocasione más adelante, pero a nosotros ya no. Y si así como nosotros, las demás personas, actuaran un poquito,
pues evitaríamos que nos dañe nuestra unidad, ¿no? Y adaptarnos a las condiciones adversas. Esto nos habla básicamente del clima. Cuando el clima pues es muy lluvioso, muy nublado, muy oscuro, pues hay que estarnos adaptando con las luces, con nuestros limpiadores y guardando las distancias necesarias para evitar esos accidentes. Realizar una conducción efectiva. Dice, ¿cuáles son los principios de la conducción defensiva? La visión, la anticipación, el espacio y el dominio. Estos 4 factores nos van a ayudar a que evitemos ese accidente automovilístico. Vamos a cambiar de lámina, por favor. La que sigue. Ahí. Reglas de la visión. El mirar a lo lejos para obtener más información. Es lo que yo les comentaba en el ejemplo anterior. No nada más ver al carro que va delante. A veces pues es imposible. Si traemos un camionzote pues no vamos a poder ver muy lejos. Pues normalmente pues son carros del tamaño y dimensión de los de nosotros y podemos ver un poco más adelante pues del vehículo que traemos. Y ahí es donde podemos ver pues si va a pasar una persona o si sale un niño corriendo, pero no enfrente de nuestro vehículo, sino un poco más adelante, 2 o 3 carros adelante, es como podemos poner esa advertencia o ponernos alertas de lo que pudiera pasar. Luego aquí habla de barrer con la mirada para detectar indicios de riesgo. Eso es ver hacia los lados. Si aparte de nosotros levantar la vista hacia el frente, vemos un poquito hacia los lados, vamos a poder detectar factores de riesgo. Igual, un peatón, una motocicleta, incluso alguien que se esté pasando un semáforo, lo vamos a ver desde lejos. Mucho se da ese tema de los semáforos, donde estamos en alto, se pone nuestro siga, y de pronto ven pasar por ahí un carro así, ¡pum! O sea, se va volando el alto, y no importa la avenida sea chica o sea grande. En todos los semáforos pasa esa situación. Entonces, eso lo podemos evitar, ¿cómo? Pues observando nuestro entorno y teniendo un poquito de paciencia antes de arrancar en esos semáforos. A lo mejor contar hasta 5 puede salvarnos de un accidente feo, ¿no? Por esa gente imprudente que se pasa esos semáforos, porque lleva prisa o porque les gusta pasarse los semáforos. Dice, utilizar los retrovisores para controlar lo que hay detrás de nosotros. Detrás, igual que mirarnos que mirar lo que hay adelante. La parte de atrás, ¿cómo nos puede influenciar o de qué nos sirve estar viendo ese retrovisor? El retrovisor es el espejito que traemos adentro de nuestro coche, en medio. Ese es el retrovisor. Ese retrovisor nos va a ayudar a ver qué está pasando atrás. ¿Cuántas veces estamos muy tranquilos, detenidos y de pronto el pum por atrás? Entonces, ¿qué pasa? Hay que cuidar a esas personas. Si tú ves que las personas van agachadas, es que van con el celular. Entonces, hay que tratar de qué hacer. Pues a lo mejor quitarnos si estamos a tiempo de quitarnos. Y si no, pues tocar el claxon. Y ahí él va a levantar la vista y va a ver que ya se detuvieron. O sea, sí tenemos que cuidarnos de la parte de atrás. Los accidentes normalmente son por atrás. Esos accidentes por atrás, pues nos lastiman casi siempre el cuello, las cervicales. Es donde nosotros recibimos ese impacto. ¿Por qué? Porque no estamos esperando que nos choquen. Estamos relajaditos en nuestro coche y de pronto sentimos ese golpecito chiquito, pero ese golpecito ya nos lastimó el cuello. Y ya implica que no vamos a ir a trabajar, ya implica que hay que una serie de situaciones que nos afectan a la rutina de nuestras vidas. Incluso pues afecta a la empresa, ¿no? Porque cada quien tiene su espacio y su parte importante en la empresa. Y si nosotros pues ya nos fuimos de incapacidad por ese choque, pues ya afectamos directamente a la empresa. Entonces sí es importante estar cuidando ese retrovisor. De vez en cuando echen un ojito atrás a ver qué traemos. Si traemos un camionzote, yo les recomiendo que se cambien de carril a donde traigan un carro en un camión. Porque no es lo mismo un golpe de un carrito a un golpe de un camionzote. Eso es vital. Ahora dice, control de visión directa, girando la cabeza para compensar los ángulos muertos. ¿Esto qué quiere decir? De los espejos laterales. En los espejos laterales a veces volteamos y solo vemos una parte de lo que está hacia nuestros lados. Hay otra parte que no vemos, independientemente de la posición de los espejos. Ahorita hay una lámina más adelante donde nos dice cómo hay que acomodar nuestros espejos laterales para poder reducir esos puntos ciegos, que es donde se generan los accidentes. Vamos a cambiar la lámina, por favor.
Miren, aquí está. El retrovisor vidrio frontal no es suficiente. Hablamos del espejo que está dentro de nuestro vehículo. Ese es el área que nos deja ver, es el área donde dice vista despejada. Esa área es la que podemos ver con nuestro espejo retrovisor. Las otras áreas no las vemos. Ahorita en la lámina que sigue vamos a ver las áreas que sí nos ayudan. ¿Con qué vamos a ver esas áreas de los puntos ciegos? Dice, lo que puede ver solo con el retrovisor, pues la parte trasera directa de nuestro coche. Le informa acerca del tráfico que viene detrás de usted, pero no puede ver los vehículos a su derecha o a su izquierda, sino hasta que ya los tiene demasiado cerca. Vamos a cambiar de lámina, por favor. Aquí está. Aquí ya entran los espejos laterales, junto con el espejo retrovisor. Entonces, como pueden ver, ya la visión ya es mucho más amplia, pero aún así tenemos puntos ciegos a los lados. Eso es por la posición de los espejos laterales. Dice, puede ver el lateral de su carro, esa es la función del espejo. Dice, al utilizar el espejo retrovisor con los laterales, los puntos ciegos son más pequeños. Y los otros vehículos permanecen a la vista por más tiempo. O sea, podemos ir viendo, aunque venga un poco atrás y de lado, pero ya podemos ver que ahí viene ese carro. Vamos a cambiar a la otra lámina, por favor. Esta es una posición sugerida de los espejos laterales. El espejo lateral dice, gire sus espejos hacia afuera, asegúrese de ver el camino, más no el lado de su vehículo. ¿Cuántas veces ese espejo nada más lo usamos una cuarta parte? Porque todo lo demás está viendo el costado de nuestros carros. Entonces hay que abrirlo un poco más. ¿Para qué? Para que ya no necesitamos ver el costado. Ahí en el costado no va a salir un carro, el carro va a salir de los lados. Entonces hay que abrirlos para que podamos ver de preferencia el carril que está al lado de nosotros, que es donde sí puede salir los vehículos. En ambos espejos vamos a tratar de hacer esa función. ¿Para qué? Para que los puntos ciegos se reduzcan mucho más todavía. Como pueden ver, esta lámina comparada a las anteriores, pues ya tenemos unos puntos ciegos muy pequeñitos. Que aún así hay un riesgo, sí lo hay. Ahí es donde se meten las motocicletas, ahí es donde se meten las bicicletas. En esos pequeños puntos ciegos es de donde salen. Dice, de esta forma solo tendrás 4 pequeños puntos ciegos. Podrás ver más pronto a los vehículos y por más tiempo. ¿Qué es lo que estamos hablando, no? Vamos a cambiar la lámina, por favor. Aquí ya vamos a entrar a la anticipación, reglas de anticipación. Esto nos habla directamente de cómo vamos a prevenir ese accidente en alguna maniobra que vayamos a realizar nosotros. El anticiparnos a la acción del otro conductor. De eso se trata esta lámina. Ser visto y entendido antes de realizar cualquier acción mediante intermitentes, claxon y luces. No sé si salgan mucho a carretera, pero en carretera sí han visto que ahí van los trailers y van en convoy, 2 o 3 trailers. Y de pronto uno de ellos prende una direccional, y ahí está con su dirección, pero siguen sobre la línea, y ahí va la direccional. Y luego de pronto prende un foco que alumbra muy fuerte hacia atrás, le da un destellón y lo apaga. Y en ese momento el camión se sale para hacer el rebase al otro camión. El otro camión, el que va delante de él, le pone la direccional también. Hace el rebase, se vuelve a meter, pone la direccional para incorporarse al carril y el camión que va atrás le avienta las luces. ¿Qué es todo eso? ¿Es un ritual? Es comunicación en carretera. A gritos pues no se puede y a claxonazos pues tampoco. Entonces esos traileros son expertos en manejo en carretera. Hay un idioma en la carretera que es a base de las luces, que es a base de las direccionales y más o menos se traduce así. El tráiler que iba atrás pone direccional del lado izquierdo, pretende rebasar al que va delante de él. Por la falta de visión de ese tráiler, el que va enfrente son sus ojos, y ese sabe si sí pasa o no pasa. Entonces, ese tráiler le pone la direccional avisándole que sí puede pasar. El tráiler de atrás prende ese foco que alumbra mucho, para avisarle al tráiler de atrás la maniobra que ya va a realizar, para que él no se vaya a salir tan bien.
y empieza a hacer su rebase. Hace su rebase, el tráiler le sigue avisando con la direccional que va adelante, le sigue avisando que pasa, que no hay problema, pasa al tráiler que pretende rebasar, pone su direccional del lado derecho, pidiéndole y avisándole al tráiler que ya está rebasando, que se va a meter, lo deja entrar, y el trailero le agradece el paso con las luces. Le dice, bien, ya hiciste tu rebase, vamos, y siguen en el camino. Eso lo podemos hacer con los coches, no nada más con los trailers. Pero falta que todo el mundo lo entienda. Entonces, si nosotros podemos ir avisando esas maniobras que vamos a realizar, no es poner la direccional y me salgo y voy hecho la mocha. Es poner la direccional y ver que el otro ya nos vio. ¿Para qué? Para que él no se le vaya a ocurrir hacer la misma maniobra y choquemos en la misma maniobra ambos. Si vemos que el otro no ha hecho ningún movimiento donde me diga a mí que ya me vio, puede hacerle un cambio de luces. El cambio de luces, a fuerzas, él va a voltear para atrás. Y ahí ya podemos pensar que ya sabe lo que vamos a hacer. Y realizar nuestra maniobra pues de manera segura. Dice, siempre evitaremos situaciones en el ángulo muerto de otros vehículos. Eso va muy relacionado a los espejos que acabamos de platicar. Si no todos tienen los espejos en la posición que platicamos, pues nosotros debemos anticipar esa parte. Más si es un vehículo grande, si es un camión. Los camiones tienen mucha desventaja ante los coches. Los camiones tienen muchos puntos ciegos por la altura de sus vehículos. Y eso es algo bien importante. Siempre que veamos un camión, hay que anticiparnos a que ellos no nos ven. Un tráiler detenido en un semáforo empieza su visión a partir del segundo vehículo que está delante de él. El primer vehículo no lo ve. Entonces, si eso es detenido, ahora imagínense avanzando. Si ustedes pretenden metérsele en un cambio de carril a un tráiler, poniendo direccional, sacando la mano y haciendo todo lo que quieran, el tráiler no los va a ver por la altura que él lleva. Él ve después del segundo vehículo. Y ve el toldo del segundo vehículo, ni siquiera ve qué carro es. Entonces hay que ponernos muy atentos a los trailers. No hay que tratar de hacer una maniobra normal de cambio de carril como se le hacemos a otro carro con un trailer, porque no nos ve. El tráiler tiene un punto ciego del lado derecho. Adelante del lado derecho no nos ven. ¿Por qué? Porque ahí no hay un espejo que cubra esa altura, que cubra ese ángulo de ese camión. Entonces hay que estar muy atentos, traten de evitar el cambios de carriles adelante de los trailers. Y para que no les dé un rasponcito que nos va a costar un problemón, porque un raspón de un trailer, pues es casi una pérdida total de un carro. Dice, anticiparnos a las situaciones y prever escapatorias antes de entrar en situación de riesgo. El prever escapatorias se refiere a ¿qué? Anticipar que si vamos a hacer un rebase, vemos una curva ya muy cerca, pues evitarlo, ¿no? Evitar sí alcanzo a pasar y resulta que de frente venía en la curva otro carro y ahí se dieron de frente los dos vehículos. Entonces ahí es donde vamos a poder evitarlo. Reglas de espacio. Lo mismo que una persona debe mantener su espacio vital, su espacio de la intimidad, al conductor nuestro comportamiento deberá ser igual. ¿A qué se refiere esto? En sus áreas de trabajo, ¿a poco les gusta que esté su compañero a menos de medio metro de ustedes trabajando? Eso es incómodo. ¿Por qué? Porque no podemos voltearnos, porque no podemos extender tantito el codo porque ya le pegamos, o cuando vamos a comer. Cuando vamos a comer esos restaurantes donde meten más de la gente que les cabe. Pues ni siquiera puedes partir tu pedazo de carne porque ya le estás rozando al de al lado y es como que muy incómodo, ¿no? Pero bueno, esto en cuestión de los coches es similar. Si tú vas manejando a tu velocidad normal, con tu tiempo normal, y traes un carro atrás pisándote los talones, pues eso nos incomoda. Eso nos incomoda y seguramente se va a ocasionar un accidente. Entonces hay que estar siempre atentos a esas personas para dejarlos que se vayan, que se pasen y nosotros sigamos nuestra conducción necesaria. Dice, ¿qué pensaríamos si una persona camina pegada a nosotros?
y de un vehículo que viene pisándonos los talones. Esto es lo mismo que les acabo de explicar. O sea, hay que tener una distancia prudente. Según el reglamento de tránsito, la distancia que se debe tener entre vehículos es de 4 metros. Pero yo creo que no es en el Distrito Federal, porque aquí en 4 metros ya se nos metieron 3 taxis. Entonces, es bien complicado, pero en medida que podamos tener una distancia prudente para que alcancemos a hacer el frenado necesario, vamos a evitar ese accidente, ¿no? Vamos a cambiar, por favor. Aquí nos hablan de la regla de los 2 segundos. Dice, la manera más práctica de medir la distancia entre usted y el vehículo de adelante no es midiendo la distancia, aquí caben los 4 metros del reglamento, sino el tiempo que deje por lo menos 2 segundos de tiempo. Esta regla de precautoria habla de 2 segundos. Si tú cuentas 2 segundos y es el tiempo que le das de espacio al otro carro, pudieran ser los 4 metros que marca el reglamento. Esta regla nos habla de que conforme se le vayan aumentando factores, como puede ser el clima o como puede ser la noche, se va a aumentar 1 segundo más. Esto pues es directo ¿a qué? Al frenaje. Si el otro carro se nos amarra por X situación y tenemos mínimo esos 2 segundos de distancia, pues vamos a alcanzar a hacer la maniobra necesaria para no chocarlo, ¿no? Cámbiale la lámina. Aquí está, evite que le choquen por alcance. Ese es el choque por la parte trasera de lo que estábamos platicando hace rato, del que nos ocasiona ese dolorcito en el cuello. Muchos accidentes suceden cuando un vehículo choca a otro por detrás. He aquí algunas recomendaciones para disminuir este riesgo. Revise frecuentemente el funcionamiento de las luces rojas traseras, o sea, las luces de stop. Asegúrese de que estén operando en perfectas condiciones. ¿Cuántas veces han revisado sus luces de atrás? Creo que nunca. ¿Por qué? Porque no las vemos. Nosotros vemos las de adelante, no las de atrás. Entonces, de vez en cuando, pues vamos a decirle a nuestra esposa o a nuestro hijo, oye, ¿sí prenden los ojos? Y ya con eso, pues podemos garantizar que de menos estamos cumpliendo con esa prevención de que cuando pisemos nuestro freno sí prendan esas luces. Observe lo que ocurre detrás de usted revisando frecuentemente su espejo retrovisor, lo que les dije, ¿no? Estar al pendiente de que el de atrás no vaya con el celular, no vaya peleando con la novia, que vaya un poco atento a la conducción que va haciendo. Señale con anticipación sus vueltas, paradas y cambios de carriles. El uso de las direccionales, básicamente, yo he visto gente que pone la direccional y aparte saca la mano. Entonces, eso era pues hace muchos años, pero sigue funcionando, porque ya el movimiento diferente a lo que la gente está esperando ver en un carro ya les llama su atención. Y ahí es donde garantiza la maniobra que va a realizar. Dice, disminuya su velocidad gradualmente, evite las paradas bruscas. Pues los amarrones, aquí son los amarrones tal cual, ¿no? Que lejos de ir con la distancia necesaria, o lejos de anticipar esa maniobra, pues la gente de pronto se amarra y el otro iba distraído y ahí es donde está la colisión por la parte trasera. No maneje demasiado despacio, puede ser tan peligroso como manejar muy rápido. Esto lo vemos pues en el periférico muchas veces. Aquel señor de la tercera edad que todavía su familia lo deja manejar porque pues está facultado para hacerlo todavía, pero ya maneja muy lento. Entonces, si no vamos al mismo ritmo de lo que van todos los demás vehículos, podemos ocasionar un accidente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un rebase de otro vehículo, a ese vehículo que va lento, se encuentra otro lado que va más lento y se estampa atrás de él. Entonces hay que mantener una velocidad que esté dentro de lo reglamentado para poder evitar también un accidente. Esto no quiere decir que vamos a ir hecho a la mocha metiéndonos entre todos los carros para llegar rapidísimo a nuestro lugar, ¿no? Es una velocidad constante apegada al reglamento. Aproximadamente es sobre 60 kilómetros por hora, sobre 70 kilómetros por hora, si la vía lo permite. Si otro vehículo se le pega detrás del suyo, con intenciones de rebasarlo, lo más recomendable es cambiar de carril y dejarlo pasar. Este último habla de anticipar la acción
para que se dé el accidente. Hay una frase que dice que el derecho de una persona termina donde comienza el del otro. Entonces, muchas veces ese conductor que practique la cortesía vial va a perder ese derecho. El derecho de que a lo mejor me toca pasar a mí porque dice el reglamento que puede ser el paso 1 y 1. Pero si estás viendo que atrás del 1 el 2 está agresivo tratando de meterse a fuerzas, pues no hay que aventar nuestro carro porque tenemos derecho de pasarlo. Vamos a dejarlo que se pase, y luego nos pasamos nosotros. Y nos quitó 2 segundos de nuestro valioso tiempo. Y nos ahorramos pues 2 horas de estar ensartados en un choque, donde tenemos que esperar a que llegue la compañía de seguros, donde tenemos que esperar si el otro cuenta con un seguro, donde nos puede complicar nuestro día por 2 segundos de esperar y dejar pasar a esa persona, ¿no? Vamos a cambiarlo. Reglas del dominio. El dominio del vehículo. Mantenerlo en buen estado. Eso se refiere pues directamente a la mecánica del coche. Lo que ya hablamos de las llantas, lo que ya hablamos de los limpiadores, al revisar nuestras luces y la mecánica de nuestro carro como tal, pues que frene bien, que traiga buenas sus balatas, que traigamos la gasolina necesaria. Entonces eso depende directamente de nosotros. El dominio de uno mismo. Conocer nuestros límites físicos y mentales y los factores que nos afectan, beber y el cansancio. Pues hoy en día con el alcoholímetro se han reducido muchísimo los accidentes. Aunque mucha gente pues le molesta porque nos paran, nos quitan tiempo y a veces pues hasta los llevan al dichoso torito a las 72 horas de arresto, ¿no? Pero eso, gracias a eso se han evitado muchos accidentes. ¿Por qué? Porque la gente toma pensando que resiste más de lo que cree. A veces con 2 o 3 vasos de bebida alcohólica, pues la gente se marea o pierde esa habilidad de manejar o esa rapidez de reaccionar en alguna circunstancia. Y el cansancio por lo mismo, es lo que platicábamos hace rato. Vivimos lejos de la casa, tenemos que agarrar, pues no sé, 1 hora, hora y media de camino, en la semana pues muy pesada con el trabajo, no hemos dormido porque tenemos que estar sacando chamba atrasada, y aún así pues ahí vamos sobre el tráfico pesado. Entonces llega el punto donde pestañamos, pero pestañamos más de lo normal, o sea, 5 segundos, y ahí está el accidente. O sea, no es 5 minutos, son 5 segundos, y ahí está el accidente. Entonces también hay que calcular esa parte, ¿no? Qué tan cansados vamos a estar para esa conducción, y a la hora de beber, pues tener mucho cuidado, ¿no? Tratar de no hacerlo, beber y conducir. Con respecto a los demás usuarios, todos debemos convivir en carreteras, calles y autopistas. Pues es lo que estamos platicando. Si la gente tuviera esa cultura vial, practicar un poquito la cortesía vial, pues creo que no habría aseguradoras. Eso es lo que yo creo. Porque no habría accidentes. Entonces, finalmente, bueno, es algo que es de cultura vial y debemos tratar de practicarlo. Realizar las maniobras con seguridad. Piensa cómo realizamos las maniobras. Esto es anticipar nuestra maniobra, como lo vimos en las láminas anteriores. Si vamos a dar vuelta, pues saber dónde vamos a dar esa vuelta, no el aquí es y métete de volada, porque pues seguro va a haber un accidente, ¿no? El saber nuestras rutas, para dónde vamos a ir, dónde son las vueltas, dónde es donde a lo mejor hay un paradero de camiones que siempre estorban, y si ya sabemos, pues desde mucho antes irnos abriendo para poder brincar ese lugar de conflicto y no meternos a donde aumenta el riesgo del accidente. Vamos a terminar. Fórmula para evitar accidentes. Dice, la fórmula para evitar accidentes es ver e identificar el riesgo, la visión. Esto lo vamos a ejemplificar un poquito con la temporada que ahorita tenemos de lluvias. Cuando vamos a salir de nuestras casas, pues vemos el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el cielo? Pues que está nublado, entonces a lo mejor va a llover. Eso es lo que nos habla de la visión. Seleccionar la acción adecuada, la anticipación. Si va a haber lluvia, pues ¿qué vamos a agarrar? Una sombrillita, ¿no? Nos vamos a llevar la sombrilla por aquello de que vaya a llover. Ahí ya nos estamos anticipando. Mantener un espacio de seguridad. El espacio, ¿cuál va a ser? A la hora de que ya hay lluvia, abrimos la sombrilla. Ese es nuestro espacio de seguridad, porque ahí ya no nos mojamos. Reaccionar lo antes posible en el dominio.
¿El dominio cuál es? Cuando se suelta el agua, pues abrimos la sombrilla luego, luego. Esto si lo pasamos a los vehículos, vamos a lograr anticiparnos ese accidente. El estar atentos a las maniobras de nuestro entorno, de los demás conductores. Si nosotros ya tuvimos la precaución de ir al paso que debemos, nuestro vehículo va en perfectas condiciones, ya sabemos la ruta que vamos a seguir, dónde vamos a dar una vuelta, dónde nos tenemos que esquivar a un microbús, todo eso ya lo anticipamos. Pero también tenemos que ir atentos a los demás conductores. Aquel conductor que va zigzagueando, aquel conductor que se va frene y frene, aquel microbús que va en el tercer carril y seguro se va a querer bajar en la esquina al primer carril porque ahí va a agarrar pasaje. Es anticipar todas esas maniobras de los demás conductores para que nosotros podamos llegar sanos y salvos a nuestro destino. Vamos a cambiar a la otra. Otras recomendaciones. Comuníquese bien con los conductores y peatones. Utilice adecuadamente las luces intermitentes y direccionales. Es el aviso de lo que vayamos a hacer. Muchas veces vamos conduciendo y resulta que se va a bajar nuestra esposa porque pues ya se le hizo muy tarde y mejor se va a meter al metro. Y en el segundo o tercer carril pues es donde se le ocurre bajarse porque está el alto. Entonces eso es algo incorrectísimo. Esos accidentes se dan mucho con las motocicletas que circulan entre carriles. Y a la hora que el chofer, o bueno, más bien el acompañante abre la puerta, pues ahí se da el accidente. Sí, la moto no debe circular entre carriles, eso es una realidad. Pero caemos a lo mismo. La cultura vial, pues no la tenemos tan fuerte como para poder seguir estrictamente esos reglamentos de tránsito. Entonces eso aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Debemos prevenirlo nosotros. Si vamos a bajar a nuestro acompañante, hay que orillarnos con la direccional y poner intermitentes para avisar que nos vamos a detener. Y ya que se baje la persona. Eso puede evitar ese tipo de accidentes, ¿no? Si recibe insultos, eso casi no se da. Casi nunca nos gritan de cosas. Si recibe insultos o señas agresivas, no responda igual. Les voy a platicar una anécdota de un siniestro. Resulta que, pues sobre la vía, alguien se mete mal y el de atrás le pita con esa musiquita que nos recuerda a nuestras mamás, ¿no? Pues el otro se enoja y se le amarra y choca. Pero, oh sorpresa, no se detienen. Lejos de que ya chocaron a consecuencia de la maniobra y de la agresión inicial, pues el otro cuate se abre y se sigue. Y ahí se van chocando los carros hasta que ocasionan un accidente más fuerte. Todo por una grosería, por seguir el juego de una agresión. Pero si este cuate ya nos agredió verbalmente, déjenlo que se vaya. O sea, no va a parar en lo que nos haya dicho. Y creo que nadie se muere por una grosería o por una seña que nos haga. Y podemos evitar pues ese accidente que a su vez va a afectar a gente que pues ni tiene que ver, ¿no? O sea, ya chocamos nosotros dos, pero lejos de eso pues acabó en un atropello de otra persona que no tenía nada que ver por ir peleando en las calles. Entonces vamos a evitar seguir ese juego de las agresiones y eso nos va a ayudar a evitarlo. Vigila el estado mecánico del vehículo, especialmente en tiempo de lluvia. Lo que ya platicamos, las llantas, los frenos y el guardar las distancias, ¿no? Hay que ser precavidos en ese sentido y más cuando son las lluvias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la gente cree que el carro va a reaccionar de la misma manera con lluvias que seco y eso es mentira. Entonces, hay que estar bien atentos a nuestras llantas, hay que estar bien atentos a los charcos y a esa grasa que está en el pavimento con las primeras lluvias. Las primeras lluvias son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque el piso ha estado recibiendo goteo de gasolinas, goteo de aceites, goteo de líquidos de frenos y con las lluvias todo eso se remueve. Y mientras no llueva muchas veces y fuerte, no se va a lavar el pavimento, entonces va a estar así como baboso, resbaloso. Pues hay que estar muy atentos a eso. El cinturón de seguridad en las mujeres embarazadas. Bueno, resulta vital para su seguridad. Aquí nos van a explicar un poquito de cómo lo deben traer las mujeres embarazadas puesto para que sea seguro para ellas y para su bebé. Habla de que colocar la cinta horizontal sobre los muslos a la altura de la ingle, por abajo del abdomen, y la cinta que atraviesa a la altura de los senos. Esto va a dejar libre
pues la pancita como tal, ¿no? Para que a la hora de la colisión no haya ninguna opresión sobre la misma. En cruceros con semáforo, no se confíe cuando tenga la luz verde. Deténgase con luz roja y nunca acelere con amarilla o intermitente. Esto es algo bien cierto. ¿Cuántas veces no hemos visto esa luz amarilla y es así como apúrate porque ya se va a poner el alto? Y no. La amarilla es ve frenando porque ya se va a poner el alto para que no frenes de sopetón o no te amarres y ocasiones pues un accidente por la parte trasera. Básicamente eso es lo que nos hablan con el tema de los semáforos. Lo que les dije, cuando tengamos la luz verde, la luz roja y vayamos a avanzar a nuestra luz verde, esperen 5 segundos y luego vamos a avanzar. Eso va a evitar pues un muy mal sabor de boca cuando choquen en un crucero con semáforo. Mucha gente no lo hace, mucha gente se pasa los semáforos, otros más se pone el verde y parece que fue un banderazo de salida y salen hechos la raya. Y ahí es donde se ocasionan esos grandes accidentes, ¿no? Por no esperar unos segundos, ni siquiera unos minutos, son unos segundos. A ver, vamos a cambiar la otra, por favor. Básicamente esta es la presentación como tal. Ahora, vamos a platicar un poco sobre qué hacer en caso de un accidente. O sea, ya cumplimos, ya prevenimos, pero al final chocamos o nos chocaron. ¿Cuáles son las recomendaciones para esto? Número 1, pues tener la calma, no ser agresivos con la otra persona. Número 2, tratar de no llegar a ningún arreglo particular. Para eso tienen una compañía de seguro, cualquiera que sea esta. Y marcarle a su seguro. Nos van a marcar y ya nosotros vamos a llegar, vamos a ver la situación y de ahí se va a definir qué es lo que se va a hacer. Porque pasa mucho que se comprometen a situaciones fuera de lo que debiera de ser. Y ahí es donde se complican los choques. ¿Por qué? Porque la gente no sabe si sí tuvo la culpa o no. El pegarle a otro vehículo no quiere decir que seamos responsables. Esa decisión se va a tomar en base a un reglamento de tránsito y abocado a la maniobra que se va realizando. Muchas veces el discúlpeme, no lo vi, lo toman como que soy responsable y ahorita viene mi seguro y le pago. Entonces no, sí hay que ser tranquilos, sí hay que tener cortesía con la otra persona involucrada, pero sin tener ningún tipo de compromiso. En caso de que haya lesionados, informarlo a la hora de la llamada a la compañía de seguro. ¿Sabes qué? Que hay una persona pues que está sangrando, se pegó en la cabeza y está sangrando. Para que si es necesario se manden las ambulancias o el equipo médico o los elementos de emergencia que sean necesarios. Si estamos obstruyendo una vialidad, hay que tratar de estar adentro de nuestro vehículo. No bajarse a medio periférico o a estar esperando a ver a qué hora llega el seguro, no. Hay que subirse al vehículo. ¿Por qué? Porque pasa accidente secundario, donde ahí sí nos va a pasar algo, por estar abajo de nuestros vehículos. Hubo un accidente que ocurrió muy sonado aquí en el Distrito Federal, en la carretera México-Toluca, de un camión que se llevó a 40 vehículos. De bajada se quedó sin freno y al final se incendió ese camión. A ese accidente yo acudí a ver algún asegurado de la compañía y en ese accidente resulta que mi asegurado estaba afuera de su vehículo con sus papás ya grandes, a escasos 20 metros del camión incendiado. O sea, tú sentías el calor del camión y mi asegurado ahí cuidando su carro. Entonces, ¿sabe qué, señor? Quítese de ahí deje el coche, ciérrelo y vámonos a un lugar seguro. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Primero va a estar nuestra integridad. Lo material, como quiera, se puede solucionar, pero las vidas no se pueden solucionar tan fácil. ¿Qué vamos a hacer en caso de un atropello? No vamos a huir de ninguna manera. Vamos a tratar de estar en el lugar, tratar de ver que venga una ambulancia por esa persona y hablarle al seguro automáticamente. ¿Para qué? Para que podamos nosotros resolver esa situación. No se comprometan a nada con la gente. ¿Sabes qué? Viene mi seguro y ahorita él se encarga. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque a veces los levantan y ahí ya se meten en un problema más grave. El levantar a una persona lesionada implica mayores responsabilidades. Número 1, ¿por qué? Porque no somos doctores. No sabemos qué tan mal puede estar esa persona.
Entonces lo que mejor podemos hacer es esperar en el lugar, llamarle a la compañía de seguros para que llegue y vea lo que se tiene que hacer. Ahora, en caso de que nos chocan y esa persona se da a la fuga, pues no vamos a andar persiguiéndolo como en las películas. Se ocasionan más accidentes y más graves en una persecución que lo que en realidad nos pasó en el primer accidente. O sea, si esa persona ya nos chocó y se nos está dando la fuga, vamos a anotar las placas exclusivamente y de ahí pues iremos con el seguro a la instancia legal para demandar a esa persona. Pero nuestra integridad no se va a arriesgar. En algún momento me tocó ver también de la misma manera alguien que chocó y se le peló y él lo iba correteando y resulta que uno se volteó y el otro se acabó metiendo en un poste ahí embarrado por perseguir al que le había pegado. Y el choque inicial pues fue un recargoncito en la parte de atrás. Entonces se complica todo, ¿por qué? Por entre el coraje y el me tiene que pagar, pues hace que las cosas se vuelvan más graves de lo normal. Entonces tampoco vamos a estar persiguiendo gente que nos golpee, ni mucho menos, no hay que arriesgar. Entonces básicamente pues cumpliendo esas pequeñas normas, pues vamos a estar seguros y fomentando mucho la cortesía vial. Eso es lo que vamos a dejar pasar a alguna persona, estar atento a los peatones, ahí también es un tema importante, los peatones. Hay que prevenir mucho al peatón, ¿por qué? Porque tenemos un peatón que es un niño que él no sabe muy bien cómo cruzar o cómo no cruzar esa calle, y normalmente salen corriendo. Los menores de edad normalmente salen corriendo, incluso los jóvenes, los adolescentes hacen lo mismo. Entonces ese peatón es peligroso, ¿por qué? Porque nos sale sin susto y corriendo. Entonces hay que estar atentos a la visión cuando vamos manejando, que no nos salga ese tipo de peatón. Tenemos el otro peatón que es el de la tercera edad. Aquella persona que ya es muy grande, su caminar es lento y además pues no tiene mucha importancia, no le da mucha importancia al entorno que él tiene. Sino él si va a la tienda, pues él va caminando a la tienda. Y a veces no se fijan si sí o si no en esa calle que va a cruzar viene un carro, o hay tráfico, o ellos no se fijan, ellos solo van caminando con la idea de llegar pues a su destino. Esos peatones también hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que estar atentos, todo esto va abocado atentos a la visión a la hora de la conducción. Estar viendo a la gente, si se va arriba de la banqueta, si va abajo de la banqueta. Hay otro peatón que es muy peligroso, que es el peatón que va tomado, el borrachito, el que va zigzagueando ahí en el camellón de Reforma, y no sabemos en qué momento se va a tropezar, se va a bajar, se va a cruzar, no sabemos. Entonces hay que estar atentos también a esos peatones que van pues en estado de ebriedad como tal. ¿Para qué? Para que no se nos caigan encima de nuestros coches. Y el último peatón es un peatón invisible. Ese peatón invisible es aquel que sale de la nada. ¿Cuántas veces nos ha tocado que vemos el camión de pasajeros parado, bajando gente? Nosotros vamos a pasar al lado de él y resulta que sale una señora por enfrente del camión. Esos son los peatones invisibles, los que salen entre medio de vehículos más grandes y no los vemos, ya los vemos cuando los tenemos enfrente. Entonces hay que estar muy atentos a nuestro entorno para evitar ese tipo de accidentes, básicamente lo que son los atropellos, y si llega a pasar, pues no hay de qué preocuparse. Para eso tiene una compañía de seguros que los respalda y los va a estar apoyando en la situación que sea necesaria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tuvieran por ahí? ¿Algo que se les ocurra? A ver. Perdón, yo tenía la duda que qué pasa en el momento en que chocas, por ejemplo, en el periférico o en alguna vía rápida, en donde se vuelve necesario que se orillen y quitar los carros de cómo quedaron de la situación siniestro. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No afecta para cuando se hace un dictamen, ya sea por tránsito o por los mismos ajustadores? No nos afecta. Aquí hay un elemento que tenemos muy contundente y nos ayuda mucho y todos lo traen pegado a su cinturón. Son los celulares. El celular se ha convertido en una ayuda para las compañías de seguros. ¿Cuándo es cuando se ocupa mucho? En los cambios de carril. Eso es lo que nos ayuda mucho un celular. ¿Por qué?
Porque la gente cuando choca se baja y le toma fotos a los carros. Para tener la placa con el que chocó, para ver cómo quedaron los carros, para subirlo a las redes sociales. Pero esa foto, aunque se muevan del lugar, ya nos va a ayudar. Porque ya sabemos en qué posición final quedaron los vehículos a la hora de la colisión. Aunque los orillen, aunque los saquen del periférico a la lateral, esa foto nos puede ayudar. No está la foto, tampoco pasa nada. Nosotros nos vamos a abocar a la declaración de los conductores, tanto verbal como por escrito. Y en base a eso, nosotros podemos saber qué maniobra es la que se va realizando. Si es un golpe por atrás, pues ahí no hay ni duda. O sea, el que pega por atrás toda la vida va a ser responsable. Es un alcance, que es lo que vimos en alguna de las láminas. Pero, en medida que se pueda tomar una fotografía, como no queriendo panorámica de cómo están los carros, con eso ayuda mucho. Y ayuda al grado de que en la instancia legal se imprime esa fotografía y se presenta como evidencia y sí sirve. O sea, sí puede deslindar una autoridad, un cambio de carril por medio de un elemento fotográfico, que es una fotografía. Entonces no hay problema como tal. De hecho, tenemos 30 metros a la redonda para orillarnos, sin que sea una fuga comprobada. Entonces hay que siempre buscar nuestra seguridad. Y si la autoridad llega a movernos, pues hay que movernos, ellos son la autoridad. No decirle, es que mi seguro me dijo que no me tengo que mover. No, pues el seguro no está por arriba de las autoridades. Las autoridades siempre son los que nos van a regir, ¿no? Entonces en ese caso lo mejor que podemos hacer es tomar una fotografía con nuestro celular y pues vamos a movernos, no pasa nada, nos orillamos y todo de la manera más segura. Y ya cuando llegue su ajustador, pues le muestran la foto, ¿sabes qué? Mira, yo tomé una foto porque nos movieron. Y pues de algo le va a ayudar esa fotografía a ese ajustador, ¿no? Para deslindar la responsabilidad en caso de que hubiera alguna duda con respecto a la responsabilidad. ¿A qué voy? A que uno declara de una manera y el otro declara de otra manera. Entonces ahí es donde puede haber alguna duda, pero ya con un elemento fotográfico ya podemos nosotros decir, a ver, espérame, aunque tu cliente te esté diciendo esto y esto, pues aquí está la foto. Entonces si no lo solucionamos aquí, lo solucionamos en una delegación, pero ya tengo el elemento fotográfico de cómo quedaron los vehículos al final, ¿no? Entonces así es como funciona. ¿Alguna otra duda que tuvieran por ahí? No sé si alguno de de las delegaciones tenga alguna duda de lo que ha escuchado y que quiera hacer alguna pregunta. Perdimos audio. A ver. Sí, adelante. Sí, buenos días. Mi pregunta es, pasa cuando sucede un siniestro y al vehículo que está asegurado no le pasa nada, solamente al vehículo que dañamos en su momento o se dañó, ¿hay que pagar deducible o no hay que pagar el deducible? Gracias. Buenos días. Mira, ahí va a depender directamente de la póliza que tengan contratada. Ahí se afectaría la cobertura de responsabilidad civil. Si en la carátula de la póliza no aparece ningún deducible como tal, pues no se paga ningún deducible, solo nosotros como seguro pagamos los daños que ocasiona el vehículo asegurado. Ah, ok, no, pues queda claro entonces. Gracias. Estamos para servirte. Buena tarde. Eso lo tendrían que checar José Luis para que lo hable con mi jefe. Y ya, si es eso. Sí, ahí está abierto. No, ahí está abierto. ¿Sí me escucha? Sí, adelante.
Quería hacer una pregunta específicamente, ahorita que hablaba de las situaciones de riesgo. En algunas ocasiones, contadas, se da el caso de que ya es un atropello o un choque, y dependiendo del sitio, obviamente depende del contexto también, hay personas agresivas alrededor que obviamente que causan agresión contra el presunto responsable. En este caso, si está en riesgo la integridad física del conductor, obviamente, pues yo digo que lo más aconsejable es retirarse. ¿Qué sucede en esos casos? ¿O cómo actúa el seguro en esos casos? Mira, el problema en ese tipo de situaciones es el irse ya implica un delito, aún y que esté en riesgo nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque a la hora de retirarnos del lugar, y más si es un atropello, pues se toma como abandono de víctima. Y ya de ser accidente se convierte en un delito, pero aún así la compañía de seguros puede responder en su momento. Lo que se va a buscar siempre en un accidente es pues tratar de que tenga calma la demás gente. Nosotros obviamente pues casi siempre la tenemos, pero la demás gente es la que se altera. Tratar de hablar con esa persona que está lesionada en su momento, decirle que tiene un seguro, que viene en camino el seguro y que pues ese seguro se va a hacer cargo de lo que haya pasado. Pero a veces sí lo he visto, a veces no se puede ni hablar con la gente. Aunque se encierra uno en su vehículo, pues hasta con todo y vehículo corremos riesgo, ¿no? Entonces, bueno, de manera inicial es tratar de hablar con la gente en medida que se pueda, incluso hasta pedir a las autoridades, hacer un llamado a los números de emergencia para que lleguen las autoridades. Al fin y al cabo, estando asegurado no pasa nada, o sea, no se van a ir a la cárcel, ni mucho menos. Pero sí es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque hay lugares donde pues la gente no o sea, se rigen a sus ideas y pues a veces hasta linchan a los choferes, ¿no? Pero bueno, deben ser lo menor de los casos, y en caso de que pues así fuese, tratar de llamar a las autoridades y avisarle a la compañía de seguros. Correcto. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran por ahí? No. Ya les quedó claro. Veracruz, queremos preguntar algo. Adelante, Veracruz, los escuchamos. Cuando el accidente coincide que la aseguradora es la del otro que se accidentó, y qué pasa ahí cuando ya no hay que esperar el otro seguro del otro carro, en este caso cuando son opuestos. O sea que tienen el mismo seguro ambos involucrados. Ok. Pues ahí no pasa nada. Todo es en base a un reglamento de tránsito. El único beneficio, ¿cuál es? Pues que se van a ahorrar la espera de otro ajustador. El ajustador normalmente va a poder atender a 2 a 3 involucrados, siempre y cuando sean de la misma compañía, y así lo pueda desear el conductor. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, pues por parte de nosotros ya tenemos ahí nuestro ajustador y ya nos está atendiendo, y resulta que el otro pues también tiene Banorte, pero le dice, mi ajustador se acerca y le dice, oiga señor, ¿usted también tiene Banorte? Sí, yo lo puedo atender con mucho gusto. Y el señor dice, no, yo quiero mi ajustador, porque tú ya estás del lado del otro señor. No pasa nada. Mandamos otro ajustador y cada conductor va a tener su ajustador propio. Pero si la otra parte no tiene mayor inconveniente para que lo atienda el mismo ajustador, se ahorran el tiempo de espera del arribo del ajustador y la decisión va a ser imparcial. ¿Por qué? Porque los ajustadores tienen como objetivo hablarle con la verdad a los clientes. Nunca van a estarles mintiendo, nunca van a estarles creando falsas expectativas. Ellos los van a asesorar y les van a explicar en base a qué somos responsables o en base a qué somos afectados. Todo esto sustentado con el reglamento de tránsito. Entonces, en teoría, no debe haber ningún problema. ¿Sí se generan problemas? Sí se generan. ¿Por qué? Porque la otra parte no quiere que el mismo ajustador los atienda. Pero de ahí en fuera es como si tuvieras completamente un seguro independiente y llegue un ajustador aparte y todo. O sea, se ahorran el tiempo de espera básicamente. Que influye en la decisión del siniestro, no influye en nada. ¿Sí quedamos claros? Sí.
Ok, para servirles. ¿Alguna otra pregunta por allá? Las licencias. Pues básicamente sí necesitan traer su licencia, ¿no? Es como el único requisito que se les pide, una licencia que vaya de acuerdo al vehículo que conducimos, pero aún así, hoy en día digo, la tecnología nos ayuda muchísimo. A veces se nos olvidó la cartera en la casa y resulta que pues ya tuvimos el percance, pero le podemos hablar a nuestra esposa y decirle, ¿sabes qué? Mándame una foto con tu celular a mi celular de mi licencia. Y como excepciones se le puede dar trámite a los siniestros. A lo mejor muchas veces también pasa que en las áreas de trabajo, cuando son, no sé, distribución, en un área de distribución donde hay muchos vehículos y muchos choferes, hay un archivo de las licencias. ¿Por qué? Porque están al pendiente de que estén vigentes, están al pendiente de que sean las licencias que se necesitan para la conducción en el área donde lo van a hacer. Entonces igual, con la empresa se pueden apoyar. Entonces, ¿qué? Mándame, por favor, pues a la oficina de Banorte, a la cabina, manda un correo con mi copia de mi licencia. Y se puede solucionar. Entonces, ¿a qué voy? A que no es un problema tan grave, pero sí es una obligación del conductor, pues contar con su licencia. Adelante, Chapas, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, por ejemplo, si tuve un percance, pero resulta que el vehículo, el de la otra parte, es el más afectado. Mi vehículo prácticamente no se afectó en nada. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tengo que cubrir yo tengo que pagar el deducible o la aseguradora paga todo? Mira, aquí, esa pregunta hace rato nos la preguntaron igual. El deducible solo va a aplicar para reparar nuestro vehículo, siempre y cuando seamos responsables del accidente. Es cuando aplica. Si somos afectados, pues no va a aplicar porque la otra parte debe contar con su seguro y nos deben cubrir esos daños. Si nosotros somos responsables y dañamos otro vehículo, ese vehículo lo va a cubrir la compañía de seguros sin deducible alguno. El deducible aplica en la cobertura de daños materiales. Los daños materiales son los daños ocasionados al vehículo asegurado, no al vehículo tercero. Entonces, en este caso, pues, no aplica deducible, no hay problema. Si a tu carro no le pasó nada, nosotros como Banorte llegamos, pagamos el daño del otro vehículo y pues ya, tú te vas con tu coche como quedó, ya, sin mayor problema. Es que le comento esto porque en un caso, el asesor de seguro prácticamente no nos dio toda la información que se debía. Él nos comentó en ese caso, dice, no, sabes que mejor arregla tu problema y mejor ya llegan a un acuerdo aquí, porque supuestamente el deducible era muy alto para ese vehículo. Entonces le comento esto porque a veces el asesor no nos da la suficiente información hacia nosotros. Ok, yo quiero pensar que en ese accidente, el vehículo dañado, que es el de nosotros, tiene un daño que es menor al deducible. Vamos a hablar de que el deducible sean 5,000 pesos. Deducible en cobertura de daños materiales, 5,000 pesos. Y nuestro daño es de 2,000 pesos. Vamos a pensar que el otro conductor no cuenta con un seguro, porque si contara con un seguro, su seguro nos cubre por medio de una orden y nosotros la canjeamos y le reparamos su vehículo sin costo alguno al asegurado. Aquí quiero pensar que el otro conductor no contaba con un seguro. Entonces, sí, te escucho. Sí, la otra parte no contaba con seguro. Entonces, de nosotros, pues sí, tenemos asegurado y sí, efectivamente, el deducible sí era muy alto. Por eso es que el ajustador, dentro de las posibles soluciones para el accidente, los invita a llegar a un arreglo particular. Ese arreglo particular se puede realizar siempre y cuando ustedes así lo deseen.
¿Por qué? Porque el ajustador está obligado a cobrar el 100% de los daños siempre y cuando fuese mayor al deducible. Entonces, ¿qué pasa? Que el ajustador ahí tendría que cobrarle los 5,000 pesos del deducible, no los 2,000 de lo que pudiera haber sido el daño. Entonces, las opciones que tenemos para solucionar ese siniestro es, número uno, pues que nos pague directamente el tercero, la evaluación que esté haciendo nuestro ajustador, se le entrega su recibo de ingreso al tercero y al asegurado se le da una orden sin deducible para la reparación de su vehículo. La segunda opción para la solución es el arreglo particular, que el tercero le pague directamente al conductor un monto que ellos hayan acordado para poder hacer la reparación de ese coche fuera de la compañía de seguros. ¿A qué voy? Que entre tú y el conductor, yo como seguro le estoy cobrando 2,000 y resulta que pues el tercero nos ofrece 1,000 y tú le dices, ¿sabes qué? Que yo calculo que con 1,500 arreglo mi golpe. Bueno, pues yo te los doy. Ahí la compañía de seguros queda afuera de ese arreglo particular. ¿Por qué? Porque tú recibes el dinero y tú llevas a arreglar ese coche. Todo esto obviamente siempre y cuando así lo permita la empresa a la que laboramos. Si la empresa nos dice que la reparación debe ser 100% en la compañía de seguros, pues no podemos llegar a arreglos particulares. Entonces, la última opción, ¿cuál sería? Acabar en una delegación. ¿Para qué? Para que la autoridad determine la responsabilidad del accidente, que ya la saben por la asesoría del ajustador, el monto de los daños valuado por un perito de la delegación y obligar al tercero a que haga ese pago. Esas son las tres opciones que tienen en ese tipo de situación. ¿Cuál es la mejor opción? La que el asegurado decida. El ajustador va a darles opciones de solución de ese problema, pero no son órdenes o no son obligadas esas sugerencias que haga el ajustador. Entonces, sí es importante saber por qué situación se toman ese tipo de decisiones. Y obviamente, bueno, siempre van a tener la opción de que si no están de acuerdo con la decisión que está tomando el ajustador, pueden marcar a la cabina para que los enlacen con algún supervisor de guardia y puedan pues tocar base con él en algún momento, si consideran que pues está actuando de alguna mala manera el ajustador. Gracias. Para servirte. ¿Alguien más que pregunte algo por ahí? ¿Y aquí de mi foro, querido? ¿Vamos bien? ¿No les han surgido dudas de lo que han preguntado ya los chicos? A ver. Si en el caso de lo que se estaba hablando ahorita, decide uno irse a la delegación, ¿el seguro en automático le proporciona asistencia legal? Sí, como bien lo pregunta. Dentro de las coberturas que tienen sus pólizas, tienen la asistencia legal amparada. La asistencia legal, ¿cuándo es cuando más nos va a funcionar? Cuando queda en riesgo nuestra libertad. ¿A qué voy? A que tenemos un choque como lo que hemos visto, un choque por atrás. Nos pegan por atrás, el otro señor no tiene seguro, no está dispuesto a pagar los daños ocasionados. Entonces en ese momento pues no nos queda de otra más que ir a la delegación, a chutarnos ese trámite tortuoso que es en la delegación. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Que al final él va a ser responsable. Con abogado, sin abogado, va a ser responsable. Y nos va a pagar a fuerzas por orden de la autoridad. Ya no va a haber una negociación y un tratar de convencerlo como lo hace el ajustador en el crucero. Ahí es una orden, es responsable por alcance y tiene que pagarle tantos 1,000 pesos de los daños a la otra persona. Entonces, ahí el abogado realmente no nos sirve de nada. Nos sirve pues de acompañar. ¿Dónde sí nos sirve? Donde dentro de ese accidente hay un lesionado que ya lo trasladaron y que ya va a quedar, mi piloto o mi conductor va a quedar detenido. Ahí sí necesito el abogado. ¿Para qué? Para que extienda las fianzas necesarias y el proceso el conductor lo viva afuera, no lo viva adentro. Va a estar afuera con las garantías que deje el abogado. Entonces no es tanto que el abogado vaya siempre y en todos los casos, porque a veces pues no es necesario. El chiste de que asista un abogado es para que nos sirva. Él no nos va a decir cómo declarar o qué hacer o qué no hacer. ¿Por qué? Porque eso nos los lleva el mismo sistema. Incluso el ajustador se los explica. No, pues vamos a pasar a la instancia legal, por ejemplo aquí en el Distrito Federal.
Los carros se van a ir, tiene que llegar una patrulla de tránsito. Mientras no llegue la patrulla, no van a poder ir a ningún lado. Porque aunque llegaran ante el juez cívico, el juez les va a decir, ¿dónde está? ¿Quién va a hacer la apuesta? No, pues no hay patrulla. Regrésense al lugar y hasta que llegue la patrulla y los traiga, los quiero. No los reciben. Entonces necesitamos la patrulla. De la patrulla pide corralones. Asignan un corralón para tener los vehículos ahí en resguardo, para que el perito pueda ver los daños. Entonces ya se van los carros al corralón. Los conductores se van en la patrulla al juez cívico. Ahí pasan con el juez, declaran, pasan con el médico, los revisan, que no estén lastimados ni mucho menos, y luego ya se van a sus casas, en lo que interviene el perito. Entonces, ¿ahí para qué nos sirve un abogado? Pues para nada, porque el mismo sistema nos va acomodando donde tenemos que estar para hacer la declaración. Pero ¿qué pasa si hay un lesionado o un muerto? Porque sí ha pasado. Pues ahí sí lo necesitamos, y que esté a pie de cañón. En cuanto yo llegue a la delegación ya debe estar ahí el abogado. De eso se encarga el ajustado, de solicitar. ¿Sabes qué? Que traigo lesionados o traigo un fallecido, necesito el abogado y mándamelo a tal delegación. En lo que van a dejar los carros, en lo que esto, en lo que el otro, en lo que llegue el cliente, ya por ahí debe estar el abogado. Entonces ahora sí, el piloto entra con el abogado a la delegación, junto con policías y con todo, y ya empieza a hacer el mismo trámite. Va a declarar, lo van a pasar con el médico y todo, y en su momento pues va a quedar en calidad de detenido porque hay lesiones. Y ahí es donde interviene el abogado. A ver, pues de qué tipo de lesiones hablamos, son primeras, segundas, terceras, y de cuánto estamos hablando en fianza. No, pues tantos 1,000 pesos como estas. Aquí están las fianzas, señor, pásele para acá, ya nos vamos a ir al domicilio, usted se va a su casa, y el día de mañana que salga el dictamen, vamos a regresar para ver en qué quedó. Ahí es donde nos sirven los abogados. Entonces, sí tienen derecho al abogado, sí, pero que nos sirva. No nomás que ande ahí papaloteando, ¿no? Como se dice vulgarmente. Porque no amerita la presencia, no amerita la presencia de un abogado como tal. El abogado brilla cuando son cosas fuertes, cuando hay lesiones, cuando hay muertes, ahí es donde brilla el abogado. Cuando afectamos, no sé, postes de luz, cuando afectamos teléfonos públicos, ahí es donde brilla el abogado. ¿Por qué? Porque uno queda con riesgo de la libertad. Pues ahí él extiende fianzas y lo que sea necesario para que pasemos el proceso afuera, y no adentro, ¿no? La póliza de autos es la póliza más completa, porque trae gastos médicos, responsabilidad civil, asistencia jurídica y obviamente los daños materiales de la unidad, inclusive el fallecimiento de cualquiera de los ocupantes, incluyendo al conductor. Cubre prácticamente todo lo que corresponde a las ramas de seguros. Proporciona una fianza, que normalmente en un seguro de casa no cubre ese tipo de cuestiones. Son pólizas muy específicas y genera, es el apoyo total. La póliza de un seguro de auto yo lo que le recomendaría básicamente para poder contratar una buena póliza de seguros es tener, que no es muy caro, la responsabilidad civil lo más alto posible, los gastos médicos, y bueno, pues obviamente sus documentos en regla, incluyendo ¿cómo se llama? La licencia principalmente, para evitarse problemas de ir al Ministerio Público y tener complicaciones. Es lo que más le recomendaría, ¿no? En general, a todas las delegaciones. Yo decía que yo tengo una última pregunta. ¿Qué pasa? Sabemos que los ajustadores están disponibles en cuanto uno llama a cualquier hora del día y en cualquier posición, pero muchas veces está uno en unos lugares pues, bastante inaccesibles o alguna cosa de ese tipo. ¿Y qué pasa en el momento si no llega nunca el ajustador? Porque nos ha sucedido en algunas partes, ¿no? O sea, que se llama, nos dicen que va a llegar en 2 horas, por ejemplo, después volvemos a llamar y dicen que no va a ser posible que llegue el ajustador. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, normalmente el ajustador debe de llegar con el asegurado en el momento del siniestro. ¿Cuáles son los factores que pueden impedir que este ajustador llegue? Número 1, pues la falta de comunicación con ese asegurado. A la hora de generar nuestro reporte, debemos tener extremo cuidado en los teléfonos de contacto. Si nosotros tenemos un buen teléfono de contacto donde sí vamos a encontrar al asegurado, porque a veces dan el teléfono de contacto de la oficina, no me sirve,
porque el de la oficina no sabe exactamente dónde está el choque. Necesitamos el teléfono de contacto, pues, del conductor, ¿no? El de la oficina puede ser uno secundario o algo así como para triangular información, pero importante el del conductor. ¿Para qué? Para que en el momento que el ajustador vaya en camino y llegue a una referencia que le hayan dado y no los vea, en ese momento pide el enlace. Y ahora sí, señor conductor, a ver, dígame dónde está. No, pues estoy sobre la carretera Jorobas, en kilómetro 20, con dirección a tal lado, y yo iba hacia tal lado. Entonces ya más o menos pueden orientar un poquito más al ajustador para que llegue con el asegurado. ¿Qué pasa si no llega? Se puede hacer una cita posterior. O sea, no hay gran problema. A veces sí son lugares muy inaccesibles o son lugares que ni siquiera uno mismo sabe dónde está. Que eso es lo que puede pasar. Digo, a lo mejor en una ciudad pues no pasa. Ahí podemos preguntarle a Juan, a Abraham y nos van a decir. Pero en tramos carreteros pues sí a veces es muy complicado. Y si el choque como tal no es tan fuerte y la otra parte está dispuesta a que vayamos a una caseta, a un poblado, a una gasolinería, algo donde sea más fácil encontrarlo, pues ahí se soluciona el problema. Si de plano no se pudo, se puede hacer una cita. ¿Sabes qué? Yo trabajo en tal lado, vamos a vernos ahí, intercambiamos documentos o algo que tenga tranquilas ambas partes, de que ni una se va a ir ni la otra se va a ir, y pueden hacer una cita. Y nos vuelven a llamar y volvemos a ir. Normalmente el ajustador llega a donde es el accidente. Es lo que se trata de hacer, es lo que se debe de hacer para ver todos los factores que influyeron en ese accidente. Porque si hacemos una cita, ya no vamos a ver pues si frenaron o no frenaron, si el carro se salió de la carretera y resulta que pegó con un árbol o no pegó con un árbol, o aventó un burro y no está el burro. O sea, ese es el chiste de llegar a donde se dio el accidente. Tener todos los elementos necesarios para poder deslindar esa responsabilidad y asumir las que sean necesarias, ¿no? Si hay que pagar, pagar, si hay que cobrar, cobrar, o si hay que pasar a instancia legal, pues pasar, pero no hay una gravedad como tal. Normalmente en ese tipo de situaciones al otro día se comunican luego, ¿sabes qué? Hubo un accidente el día de ayer en tal lado, no llegó el ajustador por X situación, o mi chofer nunca supo dónde estaba exactamente y pero ya lo tengo aquí con la persona que chocó, entonces mándame al ajustador. Y asistimos a donde ustedes nos digan, y ahí el ajustador pues tratará de resolver la situación, y en caso de que haya alguna duda, pues lo peor que puede pasar es que le diga al chofer, súbete a mi carrito y vamos a ver dónde chocaste. Y ahí van de paseo hasta donde hayan chocado a encontrar pues, los indicios del siniestro, ¿no? Pero como tal, no hay ningún problema, ¿no? Sí, referente a la pregunta de que si el seguro cuenta con alguna fianza para proteger al conductor, les comento que tenemos obviamente la cobertura de responsabilidad civil. Esta les cubre en cualquier momento que seamos responsables y pagaríamos los daños. De igual manera, como dice el instructor, presentaríamos una fianza. Esta fianza cubriría el total de los daños sin ningún problema, ¿eh? Inclusive tenemos hasta una extensión de responsabilidad civil en caso de que fuera necesario. Y de igual manera, para los gastos médicos, tenemos una extensión de gastos médicos para cada uno de ustedes que conduce un vehículo oficial. Es muy distinto a lo que tienen a los arrendados. Eso sí sería conveniente hacer la aclaración. Para los vehículos oficiales y propios de Profepa, sí ocuparían directamente esta fianza para cubrir cualquier daño. Eso no habría ningún problema. En caso de que ustedes llegaran a tener algún inconveniente, pues básicamente la gran mayoría ya me conoce y me pueden contactar tanto por la red como por correo electrónico y los estaremos apoyando. De igual manera, reforzando lo que comentan, la fianza, si estamos hablando en cuestión de asistencia legal, si tienen la cobertura de asistencia legal amparada, cuentan con las fianzas necesarias para cualquier eventualidad que exista. Sí, que obviamente que no sea penal, todo lo que sea consecuencia de un accidente automovilístico.
¿Alguna otra pregunta que hubiera por ahí? Miren, retomando nuevamente lo que corresponde a vehículos propios y arrendados, sí les comento que, por ejemplo, en el caso de vehículos propios, el reporte lo harían directamente conmigo, a la extensión 16243 o al correo seguros@profepan. Para los vehículos arrendados sí tendría que verlo directamente con el área que corresponde, que es Servicios Generales, que es con la licenciada Yasmín Martínez, o con Israel Palacios. Y básicamente ellos están trabajando directamente con la compañía arrendadora para poder atender cualquier siniestro que tengan en cuestión de los vehículos arrendados. De lo que corresponde a los propios, pues con todo gusto los apoyamos un servidor y el ingeniero Mario Ángel, que es mi jefe directo. ¿Alguna otra pregunta? Nos comentaban de las fugas, ¿no? O sea, muchas veces vamos manejando en el periférico y nos quieren meter. Si nos llegan a pegar y se da la fuga, nosotros obviamente por el carril que vamos ni podemos seguirlo y por venir manejando no podemos tomar las placas. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se orilla uno y llama al seguro o llega uno hasta tal destino y ya les llama o qué se puede hacer? Ok. En ese tema de las fugas, obviamente siempre vamos a buscar pues nuestra integridad física. Ya nos pegaron, no logramos tener la placa, no logramos hacer nada, no tiene caso que nos detengamos. ¿Por qué? Porque no se va a solucionar nada en el momento. Entonces podemos llegar a nuestro destino si el vehículo puede seguir circulando. Llegamos a nuestro destino en la oficina y ya le hablamos a la compañía de seguros. ¿Para qué? Para que, número uno, dejar el antecedente de que tuvimos un choque, de que pues, nosotros no nos dimos a la fuga, de que el otro es el que se fue, y ver qué es lo que más nos conviene. Si pagar nuestro deducible, si arreglarlo por fuera porque el daño fuese menor, o si tenemos de las placas del vehículo que nos colisiona, pues ir a la delegación a levantar un acta para que la autoridad encuentre a esa persona y ya jincar algún tipo de responsabilidad. Pero si no, no tiene caso de que si ya les pegaron y ya se les fueron, pues pararnos y esperar ahí. No podemos llegar a la oficina sin problema y ahí los van a tener los ajustadores sin ningún inconveniente, ¿no? ¿No? A ver. Bueno, pues si no habría más preguntas, daríamos por terminada la reunión y le agradecemos a todas las delegaciones su participación y como dijo José Luis, estamos a sus órdenes para cualquier siniestro que tengan. Que tengan muy buena tarde y gracias.